alaikum wa rahmatullah. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y que la paz de Dios y sus bendiciones sean sobre todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es continuación, en cierta forma, del audio anterior, donde habíamos hablado del surgimiento del ser humano en el mundo, que no se trata solamente de un animal más inteligente, que no se puede explicar la característica de este ser humano como solamente por un proceso de simple evolución, porque se trata de una criatura mucho más compleja que los animales. Si nosotros estudiamos la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, la vamos a encontrar muy similar a los animales. El hombre tiene huesos, articulaciones, músculos, órganos, vasos sanguíneos, nervios, corazón, pulmones, etcétera. Todo similar a lo que tienen otros mamíferos, otros animales también, ¿no? Aparte de los mamíferos. Lo mismo podemos decir del funcionamiento de tales órganos, ¿no? El corazón funciona de una misma manera en prácticamente todos los animales, ¿no? Y hace circular la sangre, los pulmones, la respiración, ¿no? Por lo menos en los mamíferos, en los tipos mamíferos. Y si nosotros pensamos dónde está la distinción anatómica o fisiológica del hombre respecto de los animales, porque el hombre es distinto a los animales. No podemos decir solamente es un animal desarrollado. Cuando nosotros estudiamos, investigamos la fisiología básica de una neurona, podemos ver que es la misma prácticamente en todo el reino animal, ¿no? Las neuronas tienen en sus membranas canales por donde entra sodio, sale potasio, entra potasio, sale sodio, y ahí se genera un diferencial de potencial que produce un impulso eléctrico que se traslada a través de esa membrana y de esa manera va a generar los estímulos y las respuestas desde el punto de vista del sistema nervioso. Y cada especie nos vamos a encontrar que tiene un número distinto de neuronas en el cuerpo y en su corteza cerebral, de donde dicen que se producen los procesos de pensamiento. Y cuando nosotros estudiamos esto, el número de neuronas en la corteza cerebral en distintos animales, pensemos, ¿ahí eso justifica de por sí la distinción entre el ser humano y los animales? Veamos, por ejemplo, el orangután, que es el simio más desarrollado. Tiene 9.800 millones de neuronas en su corteza cerebral y algunos consideran que es un desarrollo equivalente al Australopithecus, que sería el antepasado del género Homo, dentro de lo que es el programa de evolucionismo. Y el ser humano, el hombre, tiene 16.300 millones de neuronas en su corteza cerebral, de 9.800 a 16.300. Y este salto en el proceso evolutivo, ¿existen otros animales intermedios, animales que tengan entre 10.000 y 16.000 neuronas en su corteza cerebral? Solamente el hombre respecto del orangután. Cuando nosotros estudiamos, encontramos que existen animales que están con un número de neuronas intermedio y que sin embargo no son dentro de lo que podríamos decir la escala de evolucionismo del mono y el hombre, con un antepasado común, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los elefantes, delfines, orcas y ballenas, tienen un número de neuronas en su corteza cerebral mayor que el orangután.
tienen entre 10.000 y 15.000 millones, incluso cercano al ser humano. Incluso existe una ballena piloto o calderón, que la llaman, que tiene más del doble de neuronas en su corteza cerebral que el hombre. El hombre tiene 16.300 y la ballena piloto tiene 37.200 millones de neuronas en su corteza cerebral. Y entonces, ¿esto qué significa? Que la ballena piloto es más desarrollada, es más inteligente que el ser humano. Y cuando nosotros hablamos de diferencias entre el hombre y los animales, ya repito, si buscamos la parte anatómico, fisiológica, por ahí nos vamos a confundir, pero si buscamos en otras cuestiones, ya no hay ninguna confusión. Por ejemplo, a modo de ejemplo, si nosotros consideramos lo que es el habla del ser humano, ¿no? Y el habla de los lenguajes de las distintas especies animales. El ser humano tiene un idioma, un lenguaje muchísimo más complejo, incluso distinto entre distintos países, en distintas regiones de distintos países, en distintas épocas. Ha desarrollado un lenguaje muchísimo más amplio y complejo que los animales. Los animales tienen su lenguaje, pero tienen un lenguaje universal, digamos. Un gato que habla, maulla en Argentina, hace lo mismo, tiene las mismas tonalidades en China, Japón. Alguno puede decir, bueno, vamos a estudiar esto, pero el lenguaje es universal para los animales, para los gatos, para los perros, ¿no? Incluso hay animales que podemos decir se comunican con los hombres y el hombre se comunica con ellos, incluso a veces más fácil que con otros hombres, ¿no? Con otras personas. Pero sí, no queda ninguna duda que cuando hablamos de habla humana hay una distinción, una diferencia tan abismal que no podemos decir esto es solo producto del desarrollo y evolución de los animales. Es algo muy distinto. No se trata el ser humano de un animal. Incluso con su habla desarrolló la escritura, la lectura, y con eso se desarrolla la literatura, las distintas culturas, las ciencias, toda la ciencia, la tecnología. Esto que estamos haciendo acá ahora, que yo estoy hablándole a un micrófono y que lo vamos a reproducir en internet, esto es algo que está a años luz de lo que puede ser la comunicación que desarrollan los animales. Y lo mismo si nosotros hablamos de distintos tipos de conducta, la conducta humana. Alguno podrá decir, bueno, pero hay personas que se comportan con violencia y salvajismo peor que los animales. Sí, es cierto esto, no lo negamos, ¿eh? El grado de violencia o de maldad que existe en el ser humano es muy superior a lo que podamos encontrar o mencionar en el reino animal. Algunos dirán, en el reino animal no existe la maldad en absoluto. Cuando un animal mata, lo hace para comer, lo hace para defensa del territorio, lo hace empujado por sus estímulos, por una razón. Bueno, también podemos decir, existen casos de animales cebados que matan, digamos, por placer, podemos decir, por el simple hecho de matar. A veces se ve en los perros esta situación, algunos grados de maldad, como también vemos en los perros también, en otros animales, pero en los perros se ve mucho esto de realizar acciones nobles, como por ejemplo rescatar un chico en un lugar en llamas, en un incendio, en una catástrofe. Acciones nobles también tienen los animales, no los negamos. Los animales tienen acciones nobles y quizás es más común, mucho más frecuente la acción noble y buena en un animal que la acción mala, ¿no? Porque muchas veces lo que se califica como acción mala de un animal es porque está respondiendo a sus instintos naturales.
está respondiendo a su propia naturaleza, porque necesita comer, porque necesita alimentarse, porque necesita defender su territorio, por ejemplo, ¿no? Y no hay una maldad como la que podemos ver en el ser humano, el hombre que, por ejemplo, trabaja, esfuerza para alcanzar un puesto de poder, y una vez que tiene el puesto de poder se dedica a oprimir a los pueblos, a matar gentes de hambre, a condenarlas a la miseria, al hambre, a maldad, a realizar invasiones, a tirar bombas sobre otras ciudades. Es este grado de maldad que no, digamos, no pareciera que no tiene límites, ¿no? Por lo menos un grado que es un abismo, este grado de maldad con respecto a lo que podemos ver en la conducta animal. Pero también el ser humano tiene un grado de bondad, que lo mismo, ¿no? Un grado de bondad, santidad, muy noble, muy alto, mucho más elevado de lo que podemos ver en conductas de animales, ¿no? El hombre se sacrifica a sí mismo, el hombre, los hombres por realizar un acto de bondad, ¿no? Los santos, digamos, tienen grados de bondad que nosotros no nos podemos imaginar. Obviamente, muchas veces es más fácil observar al malo en su conducta que al bueno, pero existe el grado de bondad en los seres humanos, incluso yo podría decir mucho más común y frecuente que el grado de maldad. Y nuevamente, el centro de todo esto es dónde está la distinción en el ser humano respecto de los animales. Solamente en el número de neuronas, porque la fisiología, la forma en que se transmiten los impulsos eléctricos en el sistema nervioso es la misma. Entonces, ¿dónde está la distinción? Y la clave, queridos amigos, de la diferencia entre los animales y el ser humano es el alma humana, esa chispa particular que Dios infundió en el ser humano distinguiéndolo. Dice el Sagrado Corán, Bismillahirrahmanirrahim, Dios le ha dado forma armoniosa y le infundió de su espíritu. Os ha dado el oído, la vista y el intelecto. En el Corán, en la Sura 32, aleya 9. Vemos que el ser humano tiene oído y vista, también tienen los animales, incluso mejor desarrollado que el hombre, pero el ser humano tiene además intelecto. Si bien los animales podemos decir que tienen inteligencia, un grado de mente, sentimientos, podemos decir, tienen los animales, ¿no? Tienen un alma animal, pero no en el desarrollo que tiene el ser humano. Y dice el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, por el alma y quien le ha dado forma armoniosa, instruyéndola luego sobre su inmoralidad y su piedad. Corán en la Sura Sham, la Sura 91, aleya 7 y 8. El ser humano recibe el ruh, digamos, el espíritu que Dios le insufla en el vientre materno y nace en este estado de pureza. En la medida que va creciendo y se educa, va desarrollando lo que podemos decir que se llama su personalidad, su ego, o lo que se considera el alma, el nafs.
un poco distinto al ruh, que es el estado de pureza. Esto es mucho más complejo que el animal y presenta el alma, podríamos decir, dos aspectos distintos. El alma concupiscente o el alma que tiende al mal, que empuja a los deseos y pasiones, y el alma represora, el alma que reprime el mal, o esa conciencia que habíamos mencionado cuando hablamos de Adán en el paraíso, ¿no? Que se activa ese grado de conciencia que lleva al arrepentimiento de haber cometido una acción. Y esto se solía graficar antes con un angelito y un pequeño demonio en el hombro de cada persona que le hablan y cada uno lo quiere empujar hacia un lado y hacia otro, ¿no es cierto? O en Freud, por ejemplo, lo llama el ello y el superyo rodeando al yo. Cuando Freud habla del yo, ello y superyo, el ello sería esto, el alma concupiscente, y el superyo, el alma represora, la conciencia, y están, digamos, como rodeando el alma en forma neutral, digamos, el ego de la persona. Vemos acá como la ciencia, podemos decir que utiliza el lenguaje para describir también una realidad, aunque utilice lenguajes distintos a lo que utiliza la religión, pero la realidad que se describe es la misma, que es el ser humano. Entonces, decíamos, el ser humano tiene estas dos facetas de su alma que van a estar en lucha, que van a estar en oposición, digamos, que lo van a estar llevando de un lado para el otro. Obviamente, cuando decimos el hombre se deja arrastrar por su alma concupiscente, se comporta peor que los animales, peor que las bestias, mucho peor, porque el hombre tiene intelecto, tiene capacidad de razonar, tiene sentimientos, tiene un grado de desarrollo, tiene intelecto y corazón, que es un grado de desarrollo muy superior a los animales. Si bien es cierto, y en otro momento veremos esto, ¿no? El intelecto y el corazón en cada individuo está desarrollado de distintas maneras. Hay personas que razonan más y hay personas que sienten más. Y esto dependerá de la prueba de cada individuo. Lo veremos, si Dios quiere, más adelante. Pero decíamos, cuando se deja arrastrar por el alma concupiscente, cae a niveles por debajo de las bestias. Y cuando domina a ese alma concupiscente, la controla e incluso podemos decir la derrota en lo que va a ser el trabajo espiritual, que es el yihad, hablaremos del yihad o combate espiritual en otro momento, pero cuando la derrota o la controla, podemos decir, la somete completamente, entonces el alma humana se transforma en lo que el Corán llama el alma purificada, nafsul mutmainna, el alma purificada, que no es otra cosa que el ruh en su estado puro, esa chispa divina original con la cual nacemos. Por eso Jesús decía, sed como niños, alcanzad el estado de pureza original de los niños, ¿no? Esa chispa divina que hemos recibido, alhamdulillah, no perece, no desaparece, no se extingue. Y obviamente el tema da para mucho más, ¿no es cierto? Solamente queríamos comenzar a exponerlo, a presentarlo, que el hombre tiene niveles, grados en su desarrollo que no se explican por simple evolución, y que está por encima
de los animales, que no es solamente un animal evolucionado, es algo más allá de esto, y no se puede explicar esto solo por un desarrollo natural a través de la selección natural. Ha existido acá intervención divina al respecto. Y si Dios quiere vamos a ir desarrollando estos aspectos del alma, aspectos del trabajo espiritual y aspectos del ser humano en otras oportunidades más adelante. Mi nombre es Néstor Pagano, mi nombre musulmán es Abdallah Yusuf y este programa se llama El Pabilo y les pedimos que nos pongan un like, un me gusta abajo, pongan a compartir el audio si les ha gustado y pregunten también si les ha quedado alguna duda. Me despido por hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.